estaremos viendo ejercicios, ¿sí? Vamos a ver algunos ejercicios de procesos politrópicos del gas ideal, y eso mezclado con la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Haciendo énfasis sobre todo en la primera ley, ¿no? Entonces, los problemas que vienen aquí tratan de esto, ¿no? De U igual a Q menos W. Básicamente hay que tener esto claro, hay que tener claro cuándo hace trabajo el sistema, cuándo hace trabajo el ambiente, cuándo esto es positivo y negativo, es decir, cómo se define Q, ¿sí? Es decir, si entra el calor al sistema, entonces lo definimos positivo, si no es negativo, y los cambios de energía interna del sistema simplemente tienen que ver con pues lo que fluye de energía a través de la frontera, ya sea en términos de calor o en términos de trabajo mecánico. Muy bien, y eso es todo. Eso es básicamente lo que tenemos que saber. No es gran cosa. Vamos a ver. Dice, problema 1. Un gas ideal, un GI, ¿sí? Esto es acrónimo de gas ideal, efectúa los siguientes procesos politrópicos. Pasa del estado 1 al 2 de forma adiabática, disminuyendo su energía interna en 200 kJ, y pasa del estado 2 al 3, luego, ¿no? Isotérmicamente cediéndose 50 kJ de calor. Y se llene los espacios de la tabla y esquematice los procesos en el plano PV. Bueno, entonces los espacios de la tabla son estos. Dice, esto se refiere al proceso, ¿no? Podríamos haber escrito aquí proceso. 1, 2, 2, 3 y 3, 1. ¿Sí? 1 al 2, del 2 al 3 y 3, 1 no, lo leí mal. Del 1 al 3, es decir, el total es el 1, 2 más el 2, 3. Este sería del 1 al 3. Bueno, entonces hay que llenar esto. Tenemos nada más dos procesos. 1, 2, 2, 3. Y con eso podremos armar el proceso del 1 al 3. Bueno, ¿y qué? Dice, pasa del 1 al 2, nos fijamos en pasa del 1 al 2 de forma adiabática. Esto es adiabático, pues ya saben, ¿no? Pintamos un sistema que está revestido así y que puede mover este pistón, ya sea en esta dirección o en esta otra, pero está el sistema pues cubierto por un aislante de tal forma que no puede ingresar ni egresar de ahí energía en forma de calor. Entonces esto es cero. Eso es lo que significa cero, dije. Cero. Eso es lo que significa adiabático, ¿no? Bien, entonces adiabático, cero, no entra ni sale calor. Y ya está, ¿no? Dice, disminuyendo la energía interna en 200 kJ. Disminuyendo la energía interna en 200 kJ. Esto de aquí, entonces, baja, ¿sí? Disminuir la energía interna. Recuerden que el delta U significa U final menos U inicial. Si disminuye la energía interna, que es esta cantidad inicial, disminuye, significa que esta va a ser menor que esta. U final menor que U inicial. Y eso necesariamente significa que delta U es menor que 0. Es menor que 0 delta U. Bueno, entonces, si disminuye la energía interna en 200 kJ, acá tenemos que escribir un menos 200. Los kilojoules ya están puestos aquí. Igual los kilojoules que son atribuidos al calor y al trabajo. Luego dicen, bien, bueno, de aquí podríamos sacar a partir de esta misma expresión, ¿no? De la delta U igual a Q menos W, es decir, cambio de energía interna igual a Q menos W, ¿sí? Podríamos sacar este término, ¿no? Esto es asociado a un proceso, ¿sí? Recuerden, un cambio de energía interna solo puede tener lugar si hay un proceso, si no, no. Para un estado de equilibrio tenemos una U fija, una U dada, ¿no? Tenemos un delta U cuando existe un proceso, tenemos calor asociado a un proceso y tenemos trabajo asociado a un proceso. Todo esto habla de un proceso y por eso cuando ponemos aquí 1, 2 nos referimos al proceso 1, 2. Bien, no existe el calor asociado a un estado, no existe el delta U asociado a un estado, no puede haberlo, ¿sí? Igual la U, la energía interna, es una
variable termodinámica. La energía interna se comporta como si fuera la temperatura o el volumen o la presión en ese sentido. ¿Sí? Es una variable termodinámica y además es extensiva. Bien. Entonces, delta U sí está asociado a un proceso, U no. U es el estado de equilibrio, tendrá su energía interna definida y ya. Bien, para el gas ideal nomás, U es función única de la temperatura, recuerden. ¿Sí? U para el gas ideal es función única de la temperatura, no depende ni de la presión ni del volumen. Bueno, entonces, ¿qué? Y vamos a usar esto para sacar cuánto es el trabajo. Bien, pues tenemos que poner aquí el número necesario para que, habiendo aquí un 0 y habiendo aquí un menos 200, pues esto cuadre, ¿no? Entonces tenemos que aquí poner el número que cumple con esto, ¿no? Que esto es menos 200, esto es 0. Pues si ponemos un 200 aquí, ya está. Ponemos un 200 aquí, el menos está aquí aplicado al 200 que vamos a poner y ya queda, ¿no? Entonces aquí ponemos 200. Uy, eso no estuvo en mi intención hacer. Entonces veréis que, vale, 200, ay, ya se me borró todo, claro, normal. Y esto que era adiabático, 0, y esto era menos 200. Perfecto, entonces menos 200, 0 y 200, porque delta U es igual a Q menos W. Dijimos que acá teníamos un menos 200, acá tenemos un 0 y aquí tenemos que poner 200 para que todo cuadre. Perfecto, ya tenemos resuelto el proceso 1 a 2. Ahora el 2 al 3. Del 2 al 3 dice: isotérmicamente cediendo, pasa del estado 2 al 3 isotérmicamente cediendo 50 kJ de calor. Del 2 al 3 isotérmicamente cediendo 50 kJ de calor. Perfecto. Entonces, ¿qué? Isotérmicamente, eso es, otra vez, vamos a escribir para el gas ideal, tenemos que dU, el cambio de la energía interna, es igual a mc sub v dt. ¿Sí? Es decir, esto es un cambio pequeñito de temperatura. Esto es C sub V, un número, el número que no nos dieron. Vale, no importa. Y esto es la masa del sistema. M por C sub V dt es igual a dU. ¿Y eso qué quiere decir? Que si dt es 0, es decir, no hay cambio de temperatura, ¿sí? Temperatura constante, dt 0. dt 0, entonces dU 0. Bien, si no hay cambio de temperatura para el gas ideal, el cambio de la energía interna es 0. En otras palabras, U es función única de la temperatura para el gas ideal. Si no hay cambio de temperatura, U es una constante. Bueno, entonces, otra vez, otra forma de ver o recordar esto es recordar que la energía interna para el gas ideal tiene dos contribuciones. Para el gas ideal, no, para el gas real tiene dos contribuciones. Una que es cinética, que es la suma, este de aquí es la suma de todas las energías cinéticas, todas las contribuciones a la energía cinética de todas y cada una de las partículas, y por acá aparece la energía de interacción por pares, o bueno, no necesariamente por pares, pero lo más fácil es ponerlo por pares, entre dos cualesquiera, y bueno, hay que sumar todos esos pares, ¿no? Esta suma corre sobre todos los pares de partícula, sumamos esas funciones U, que son las funciones potencial de interacción, que dependen de la distancia entre las partículas. Esto de aquí da una contribución a la energía interna, esto de aquí da otra contribución a la energía interna. Bien, esto es para un gas real, e incluso para un líquido, e incluso para un sólido, ¿sale? Pero para un gas ideal, esto es 0. ¿Sí? Esto de aquí depende fundamentalmente de la presión y depende fundamentalmente del volumen. ¿Sí? Y entonces esto no, y bueno, el número de partículas, pero el número de partículas es fijo, ¿no? Entonces esto se va y para el gas ideal nos queda únicamente el término de la energía cinética. Bien, la energía cinética tiene esta forma y esto a su vez está vinculado únicamente a la temperatura. ¿Sí? La temperatura está vinculada a la energía cinética, ¿sí? Recuerden que la energía cinética es toda la energía que está asociada al movimiento, a la rapidez, de cómo se mueven las cosas que están ahí contenidas. Y este otro término está asociado a las posiciones, ¿sí? R es las posiciones, ¿sí? Estos son posiciones, potencial. Esto es cómo se mueven
energía cinética, temperatura. Entonces, la U del gas ideal depende de la temperatura. Bien, entonces U depende de la temperatura a través de esto, ¿sí? Y entonces si la temperatura es constante, pues aquí hay que poner un 0. ¿Sí? Todo este cuento para decir que acá va un 0. ¿Por qué? Porque es un gas ideal y a temperatura constante. ¿Qué más? Del 2 al 3, ¿no? Del 2 al 3 isotérmicamente serían 50 kJ de calor. C de calor. C de calor, acá primero ponemos un 50 y luego pensamos, ¿no? Decimos 50. Bien, y ahora vamos a pensar, ¿qué signo le ponemos aquí? C de calor. ¿Quién C de calor? Pues el sistema, ¿no? ¿Un gas ideal? No, bueno, nuestro gas ideal, ¿no? Hay que leer. El contexto es de que este es el sujeto, el gas ideal, y entonces este cediendo pues aplica sobre el sujeto, y entonces el que cede calor es el gas ideal, es decir, nuestro sistema. Si nuestro sistema cede calor, entonces es negativo, ¿sí? Porque Q lo habíamos definido de tal forma que si ingresaba calor a nuestro sistema, si ingresaba energía como flujo de calor, entonces aumentaba la energía interna, ¿sí? De nuestro sistema. Aquí está saliendo calor y entonces lleva un menos. Bien, y ahora otra vez nos fijamos en esto que es la primera ley. Sabemos que aquí hay un 0, sabemos que aquí hay un menos 50, pues tenemos que poner el número aquí adecuado para que pues sumado a estos 50 nos den 0, ¿no? Si ponemos un 50 aquí, pues nos queda menos 50, 50 menos 50, pues adivinen. 50 menos 50, no sé. Entonces, ¿qué? 1 a 3. 1 a 3 no es un proceso en sí. Vamos del 1 al 2 y vamos del 2 al 3, ¿sí? Y luego, esto es como el resumen o el total, ¿no? Vamos del 1 al 3. Del 1 al 3. Pues del 1 al 3 hay que sumar, ¿no? Hay que sumar los delta U. ¿Por qué? Porque el delta U, vamos a escribir aquí. Ay, es que se me va a borrar todo si borro, ¿no? Entonces, a ver si entro acá por acá, ¿no? El delta U total, o de 1 a 3, lo puedo escribir como el delta U de 1 a 2 más el delta U de 2 a 3. ¿Por qué? Porque este de aquí, delta U de 1 a 2, es U2 menos U1, ¿sí? Y este no es un grupo de rock, es la energía interna del estado 2. Y luego aquí más U, ¿qué? 2 a 3, 3 menos U2 de nuevo, ¿no? Entonces, U2 positivo, U2 negativo, se van los U2s, se va U2, y luego nos queda U3 menos U1, y U3 menos U1 es el delta U 1 a 3, ¿sí? Este es positivo, es el final, este es el negativo y es el inicial, entonces nos queda el delta U de pasar de 1 a 3, ¿sí? Entonces, de pasar de 1 a 3 o poner acá total, escribir aquí total es lo mismo, ¿no? Ponemos total o ponemos de 1 a 3, es lo mismo. Entonces, el delta U 1 a 3 es menos 200 más 0, y eso da menos 200, esa me la sé. Y 0 menos 50 también me la sé, menos 50. No necesito agarrar la calculadora para hacer esa cuenta. Igual, ¿cuál más? De 1 a 2, de 2 a 3, hay que sumar, también está fácil, 250. Y con esto no se acabó, pero casi. Llene los espacios de tabla y esquematice los procesos en el plano PV. Bueno, luego hay que esquematizar los procesos. Vamos a pasar la página. Aquí ya está medio hecho, ¿no? Aquí estos 200, 0 menos 200, 200, 0 menos 200, palomita. Luego 50 menos 50, 0, menos 50 menos 50, 0. ¿Dice bien? Menos 50, menos 50. Esto está mal. Este es menos 50. Sí, ¿no? Menos 50. Sí. Acá necesitamos un más, ¿no? Sí, ya me estaba equivocando. Menos 50. Acá necesitamos un más para que más 50 nos dé 0, ¿no? Entonces menos 50 menos 50, 0. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a poner es menos 50 para que este menos con este menos nos haga un más y se compensen con este menos, ¿no? Eso fue lo que tuvimos que haber puesto aquí. Lo hicimos mal, ¿no? Nos equivocamos. Y aquí, ojo, y si esto es menos 50, esto ya pasa a ser 150. Perfecto, ¿verdad? Y además esto tiene que checar también, ¿eh? Hay que verificar, no lo hicimos. Si no nos hubiésemos dado cuenta, esto tiene que checar también.
A ver si checa. Dice menos 200 por aquí. El delta U menos 200. ¿De qué? Del proceso total. Del proceso de 1 a 3. Menos 200 igual a menos 50 menos 150. Menos 150 menos 50 son menos 200. Y ahora está bien. Si hubiésemos hecho eso, si hubiésemos checado, no habría dado. Porque aquí habría puesto yo un más 50. Esto teníamos un 250. Y esta línea no checaba con la primera ley, ¿sí? Esta línea también tiene que checar con la primera ley, ¿sí? Entonces, bueno, pues me equivoqué, pero sirvió. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que siempre hay que verificar que lo que está saliendo está bien. Una forma de verificar que lo que está saliendo está bien es no solo sumar así, ¿sí? Que tiene que dar, además tenemos que en estas, ¿no? Esto con esto con esto, tiene que checar también la ley, ¿no? La ley. ¿Por qué? Porque esto es un proceso también, es de 1 a 3. Es un proceso en 2 etapas, sí, pero eso es un proceso en fin. Bueno, entonces, menos 200, 0, 200. Menos 50, 0. Vale. Y luego, ¿qué más? Entonces, ¿cómo hicimos esto? Aquí los que están en negrito fueron tomados de la letra, ¿no? Simplemente es interpretar la letra y poner acá el número. ¿Sí? Menos 200, 0, 0 y menos 50. Y luego estos otros pues fueron sacados de aquí, de delta U igual a Q menos W. ¿Sí? De aquí también se puede obviamente despejar el W, el trabajo o el calor. El trabajo en este caso, que es lo que necesitamos despejar, es pues Q menos W. Q, pasamos esto para el otro lado sumando, traemos esto para este lado restando, nos queda W igual a Q menos delta U. Bien, entonces W igual a Q menos delta U, 0 kilojoules en la primera línea, esto es calor, 0 kilojoules es este de aquí, menos 200 menos 200 igual a 200, es este número de acá. Y lo mismo en la otra línea, menos 50 menos 0, menos 50, ¿sí? Menos 50 es el calor, menos 0 es delta U, igual a menos 50 el trabajo, este de aquí. Esto vamos y lo ponemos acá. Perfecto. Luego 1, 3 es sumar. Si hicimos bien estas cosas, entonces esta con esta también checa también cumple con la primera ley de la termodinámica. Bien, ¿qué más? Acá hay unos dibujitos y nos dicen lo siguiente: de 1 a 2 vamos por un proceso adiabático. Eso es, por eso le ponemos aquí, ¿no?, nuestras paredes. Bien, entonces no está prohibido el flujo de calor a través de la pared. Lo único que puede hacer esto es expandirse o comprimirse en función de pues la presión que hay aquí, ¿no? ¿Sí? La presión dentro y fuera tiene que ser la misma, bueno, prácticamente la misma, casi la misma, porque es cuasi estático el proceso, ¿sí? Entonces esta presión tiene que estar casi igualada. Ahora, si vamos bajando esta presión de a poquito, muy de a poquito, entonces esta cosa se va a ir moviendo en esta dirección, y si lo hacemos con mucho cuidado, vamos bajando la presión con mucho cuidado, entonces esta presión también va a ir bajando y se van a ir igualando en todo momento mientras se expande esta cosa. Cuando pasa todo eso, tenemos una expansión cuasi estática y adiabática, lo que hace que escribamos un 0 aquí y además nos dicen este dato y tal, ¿no? Luego de 2,3 tenemos que es a un proceso a temperatura constante, por eso pusimos un 0 aquí, a temperatura constante. Aquí tenemos un baño, no lo hemos pintado, pero tenemos un baño a temperatura T. Y luego que esto está a temperatura T, esto está a temperatura T también, constante, y la presión aquí la vamos incrementando muy de a poquito también. Aquí tenemos la misma presión, un poquito menos, ¿sí?, para que sea cuasi estático. Con esta diferencia de presión hacemos que el pistón se mueva hacia abajo muy despacito, de tal forma que pues el ambiente haga trabajo sobre el sistema, y mientras ocurra eso, ceda el ambiente calor al baño térmico, ¿sale? Cuando haga eso, cuando pase eso, esta temperatura tiende a subir un poquito, ¿no? Y el calor que fluye, porque esta es más alta que esta, pero muy poquitito, hace que se medio igualen las temperaturas, y entonces
todo se mantenga a temperatura más o menos constante y a una presión más o menos constante también. Es decir, cuasi estático. Los procesos en la realidad nunca son cuasi estáticos, ¿no? Siempre, para que haya flujo de calor, tiene que haber un delta T. La temperatura dentro tiene que ser un poquito mayor que la de afuera, si no, no va a fluir nada. Y lo mismo aquí, si esta presión y esta presión son exactamente iguales, pues esta cosa no va a acelerar en la dirección requerida para que se comprima, ¿no? Simplemente hay equilibrio mecánico, equilibrio de fuerzas y no pasa nada, ¿no? O equilibrio térmico, temperatura dentro y fuera igual y no pasa nada. Bueno, entonces eso. Y luego aquí vamos a estar sumando estas cosas, dijimos. La sumamos, menos 200, menos 50, 150. Y esta cosa también tiene que cumplir con que delta U es igual a Q menos W. Este número de acá es un menos 200. Esto de aquí es un menos 50. Y esto de aquí es un 150. Ay, que 150 más feo. Bueno, entonces 150 con un menos afuera es menos 150, menos 150, menos 50 son menos 200. Y esto es menos 200, o sea que tiene palomita. Bien, esto hay que hacerlo porque si no, como nos podemos equivocar y no darnos cuenta, ¿no? Una forma de darse cuenta es verificar así. Listo, luego, ¿qué más? El proceso 1 a 2 es adiabático. Eso quiere decir que tiene, pues, se parece a una isotérmica, perdón, la curva se parece a una isoterma, pero tiene más pendiente. Y luego la 2-3, ¿sí? Además es una, aquí miramos, ¿no? Es una expansión. ¿Por qué? Porque el trabajo es positivo, que quiere decir que el sistema hace trabajo sobre el entorno, ¿no? Se expande el sistema. La única forma de que sea positivo es que el delta V sea positivo, y para eso, y como esto es el volumen del sistema, entonces el sistema se está expandiendo. Bien, se expande el sistema, crece el volumen, esto es positivo, y aquí pintamos que vamos del 1 al 2. Y luego del 2 a 3, porque justamente hacemos lo contrario, comprimimos. Ahora sabemos que estamos comprimiendo por este número, ¿no? Que es negativo. Bien, comprimo a través de una isoterma. Entonces comprimo de 1 a 3. Supongo yo que nos quedamos un poco más cortos, la compresión es menor, porque este trabajo es menor, ¿no? Que este otro, ¿no? Entonces lo lógico es que nos quedemos antes de llegar al volumen de 1, ¿no? Que nos quedemos por aquí abajo. Va. Aquí dicen las capas, ¿cuáles son? Capa igual a gamma, esto es porque capa igual a gamma implica que el proceso sea diabático. Eso es algo que tenemos que ver. Eso es algo que no tenemos que ver. Igual lo vemos terminando esto. Y luego de 2 a 3. De 2 a 3 vamos así, ¿no? Sí, y ya está. Se acabó el problema 1. Luego el 2 dice, un sistema que consta de 3 kilogramos de aire con una R' igual a 0.287 kilojoules por kilogramo por Kelvin efectúa los procesos politrópicos que se describen a continuación. Se pasa del estado 1 al estado 2 realizando un trabajo de 200 kilojoules mientras se mantiene manteniendo la temperatura constante. Se pasa del estado 2 al 3 absorbiendo 150 kJ de calor sin cambiar el volumen. Se pasa del estado 3 al 4 mediante un proceso adiabático aumentando la energía interna en 300 kJ. Inciso A. Determine el cambio de energía interna, calor y trabajo en cada proceso. Es decir, haga una tablita como esta. Pero tengan en cuenta todos los procesos que aquí hay, ¿no? Va. Parte B. Determine el cambio total de la energía interna, el calor y el trabajo. Parte C. Esquematice los procesos en un diagrama PV e indique si siguen o no un ciclo. Va, muy bien. Entonces, ¿qué? Bueno, aquí ya está medio hecho. 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Vamos a tratar de hacerlo sin mirar ahí, para que tenga más gracia, ¿no? Otra vez aquí ustedes ponen pausa y lo hacen ustedes y luego checan de que no nos hayamos equivocado. Aquí tenemos que poner entonces el delta U, aquí luego esto en kilojoules, luego esto en kilojoules y luego esto, el trabajo también en kilojoules. No lo escribo porque me da, porque escribo mal con esta cosa, ¿no? Simplemente por eso, pero hay que ponerlo, ¿eh? Luego vamos de 1 a 2, de 2 a 3. Pero ya ven, si no se entiende nada de esto, se va a entender aquí que pongo kilojoules o no. 3 a 4 y no hay más, ¿no? 1, 2, 2, 3, 3, 4 y luego podemos poner total o, que es lo mismo, 1 a 4. Da igual. Entonces ponemos aquí nuestra raya. Y aquí los delta U. Un sistema que consta de 3 kilogramos de total. Y dice del 1 al 2, realizando un trabajo de 200 kilojoules. Se pasa del 1 al 2,
realizando un trabajo de 200 kilojoules. ¿Quién hace el trabajo? Pues el sistema, porque está hablando de él, está hablando del sistema, otra vez, ese es el sujeto. Y luego, manteniendo la temperatura constante dt igual 0, y eso implica que mc sub b dt es 0 también, y eso es el delta U para el gas ideal. Y entonces, aunque nos digan aire aquí, estamos haciendo gas ideal, gas ideal siempre. Y entonces el du es 0, es decir, aquí hay un 0. du, si lo integramos, es el delta U. Vale, muy bien. du es el chiquito y el delta U es lo mismo, pero medible, finito. Finito. Y entonces el Q. ¿Q qué es? Bueno, otra vez escribimos delta U igual a Q menos W. Si acá ponemos 200, nos queda menos 200. Y necesitamos acá que aparezca un 0. Tendremos que poner acá 200 para que menos 200 nos dé 0. ¿Sí? Bien, 200 menos 200, 0. Perfecto. Luego, de 2 a 3 se pasa del estado 2 al 3 absorbiendo 150 kilojoules de calor, absorbiendo, el sistema absorbe, entonces 150 positivos. Sin cambiar el volumen, trabajo nada. No hay trabajo, ¿por qué? Porque el cambio del volumen es 0. El dB es 0 aquí. El delta B es constante, el cambio de B es nada. Bien, 0. Trabajo 0, ¿por qué? Porque el trabajo era PdB 0. Entonces, esto es 150, aquí vamos con un 150 ahora, aquí vamos con un 0, 150 menos 0, 150. Bien, y luego dice, se pasa 2 al 3, estamos listos. Se pasa del 3 al 4 mediante un proceso adiabático. 0. Aumentando la energía interna en 300 kilojoules. 300. ¿Sí? Aumenta la energía interna, el delta U, el U de 4 es más grande que el U de 3. ¿Cuánto es más grande el U de 4 que el U de 3? 300. ¿Qué? 300 kilojoules. Lo que no puse aquí. Esto en kilojoules. Esto en kilojoules. Esto en kilojoules. Bien. ¿Qué más? Y de aquí pues sacamos cuánto vale el W y tantas, ¿no? 300 andan por aquí, Q es 0, y entonces esto tiene que ser menos 300 para que cuadre, ¿no? Menos 300 pongo acá adentro, con el menos de afuera, menos por menos más, pues más 300, 300 es lo que queremos que aparezca, ok, bien, 300. Y luego sumamos 450, 350 y 500. Y ahora lo que no hicimos la otra vez, vamos a verificar que esto cuadre para que estar tranquilo de que nos estamos haciendo las cosas bien. Entonces dice 450 por acá. Eso tiene que ser 350 menos 500. Pues ya le erramos, ¿no? Algo mal hice. Algo mal hice. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? No sé. Pero algo mal hice. 300 que hice acá. Menos 300. Esto es menos. ¿Por qué menos? A ver, que dice, se pasa del estado 3 al 4 mediante un proceso adiabático, aumentando la energía, claro, aumentando la energía interna. Entonces, ¿qué? Bueno, yo qué sé qué dice, pero bueno, es menos 300. Menos 300, menos por menos, pero si yo lo dije esto, estoy loco. Menos por menos, yo lo dije, ¿no? Menos por menos más, y entonces, pues menos 300, ¿no? Ok, entonces, menos 300, aquí da 100, menos 100, menos 100. Ok, menos 100, que por menos más son más 100, 100 más 350 son 450, ahora sí, verifica, bien, verifica, va, ok, vale, concéntrense, no hagan como uno que está pensando en quién sabe qué, vale, entonces, esto, ¿no? 0, 200, 200, ¿sí? 150, 150, 0, 300, 0 menos 300, y luego, pues los totales. Aquí, otra vez, el primer proceso a qué corresponde es a temperatura constante. Esto está metido en un baño a T. Y entonces entra calor, sale trabajo, sale menos trabajo del que... No, sale igual la misma cantidad de trabajo de lo que entra como calor, y eso hace que la energía interna sea 0, que no cambie. La energía interna no cambia. El cambio de la energía interna, 0. No lo digan mal, no lo digan como lo acabo de decir, porque está mal. Luego, Q igual a 200 y trabajo igual a 200 también, porque Q menos W es 0. Perfecto. Bien, esto era dato, hacía trabajo en nuestro sistema. El negrito que hace es un dato, el 200 que viene de esta cuenta.
¿Sí? ¿Qué cuenta es? Pues despejamos de aquí, de la primera ley, despejamos el valor de Q. Esto está tan fácil que da pena contarlo, ¿no? Despejamos de aquí Q. Esto lo mandamos para aquel lado. Y entonces Q igual delta U más W. Y de aquí ponemos, ¿no?, lo que es delta U, 0. Para abajo, 200. Sumamos 200. Ya está. Luego, de aquí, letra y letra. ¿Esto de qué se trata? Un trabajo. Un trabajo de 0, lo dije bien. Un trabajo de 0 es a volumen constante. Volumen constante, dibujamos una cajita que no se puede deformar, no puede hacer trabajo mecánico y entonces puede ingresar o puede salir calor. Pero en este caso, como aumenta la energía interna, lo que sabíamos era que ingresaba calor, había un flujo de calor desde el exterior hacia el interior de 150, pues esto entra, y al entrar U aumenta, incrementa la energía. Bien. Luego, el último, el que estoy tapando, este de aquí, dice 3 a 4, ¿no? De 3 a 4, 3 a 4. Está aislado porque no hay calor. Está aislado, digamos, no está aislado, está aislado térmicamente. Térmicamente aislado. Paredes adiabáticas. Bien, entonces no se permite el flujo de calor. Lo que sí se permite es que esto haga trabajo, ¿no? O sea, que se expanda el sistema o que se expanda, que se comprima, ¿no? Y entonces la compresión es lo que se da aquí, ¿sí? Se da una compresión, pero eso no lo sabemos todavía. Lo que sabíamos era que que incrementaba la energía interna, ¿no? Si incrementa la energía interna del sistema es porque, y no se permite el flujo de calor, pues lo que pasa es que el ambiente está haciendo trabajo sobre nosotros para incrementar nuestra energía interna. La única forma es que W sea negativo. Sea negativo, estamos aquí, menos 300. Menos por menos más, y eso igual al delta U. Vale, y esto es esto de aquí. ¿Sí? Despejamos trabajo igual a Q menos W, eso sale, aquí está. ¿Sí? Simplemente arreglamos esto y lo escribimos así. Y luego escribimos Q, ¿cuánto es? 0. Menos W, menos 300. Entonces es menos 300. Y ese menos 300 lo pegamos acá. Listo, ¿qué más? Dibujarlo, ¿no? Hay que dibujar un proceso 1-2 que es isotérmico. 1-2 isotérmico. Hacemos una isoterma, que aquí nos quedó media chueca, pero bueno. Una isoterma. Luego pensamos, ¿para qué lado vamos? ¿De 1 a 2 o de 1 a 2? Entonces, vemos qué pasa aquí. Decimos, es un trabajo positivo. Pues eso implica necesariamente que sea una expansión. Pues entonces, 1 tiene que estar aquí y 2 tiene que estar aquí. Vale, vamos de 1 a 2, así. Bien, luego dice, tenemos esta cajita, no hay trabajo, esto es a volumen constante, a volumen constante. Desde 2 trazamos una raya así. En principio todavía no sabemos si vamos a bajar o vamos a subir. ¿Qué pasa? Dice, aumenta la energía interna. Bueno, esto ya sabemos que implica necesariamente un incremento de la temperatura. ¿Cómo son las isotermas? Pues una por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Cómo se mueve la temperatura? Así. Entonces, a volumen constante, para ir aumentando la temperatura, necesariamente nos tenemos que mover para arriba. Bien, eso es una forma. La otra, a ver si hay otra. Esto está bien. Q aumenta. Pues, ¿cómo hacemos? Pues sí, esto es que es lo mismo, ¿no? Esto aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, pues ya sabemos que aumenta la presión, porque PV es igual a MRT. Y entonces, a volumen constante, tenemos que P sobre T, ¿sí? P sobre T es igual a MR sobre B igual a constante. ¿Sí? Entonces, MR sobre B es constante. Si la temperatura aumenta, entonces la presión también, porque es una constante. ¿Sí? Una constante. Si la temperatura aumenta, que ya sabemos por qué esto aumenta, entonces la presión también. Entonces sabemos que tiene que aumentar la presión. ¿La presión para qué lado aumenta? Pues aumenta para este lado. Entonces vamos para arriba. No hay de otro. Bien. ¿Qué más?
Entonces de 1 a 2 así, de 2 a 3 así, luego de 3 a 4. De 3 a 4 es un proceso adiabático, entonces pintamos una diabática que lo que tenemos que intentar hacer es una curva que pase por 3, que tenga pinta de isoterma, pero que tenga más pendiente. Que vaya cortando a esta, por ejemplo, ¿no? Que a esta la corta en algún lugar. Bueno, pintamos una cosa así. Luego, otra vez, nos podemos mover de 3 para este lado o de 3 para este lado, dependiendo de qué, de que si es una expansión o una compresión. En este caso es una compresión. Y entonces por eso nos movemos decreciendo el volumen, de 3 a 4. ¿Dónde paramos en 4? Pues yo qué sé. Eso, solo con estos datos, pues no queda muy claro dónde, ¿no? Luego, pues, esto ya lo verificamos, ¿no? De que menos 100 son 100, 100 más 350 igual a 450, está listo. Bien, entonces con eso estuvo el problema 2, creo, ¿no? Problema 2, sí. Luego viene el problema 3 que dice, un gas ideal con esta C sub V, 12.7 kJ por Kelvin. Noten las unidades y noten el tamaño de la letra acá, es mayúscula. Esta no es la capacidad, no es el calor específico, C sub V. El C sub V va multiplicado por la masa y por el delta T para que nos dé Q sub V, es decir, el calor a volumen constante, lo que es lo mismo que el delta, bueno, así, ¿no? Igual que el delta U, ¿sale? Bien, pero esta letra grande, y que además no cuadran las unidades, ¿no? Porque si aquí ponemos kilojoules por Kelvin por kilogramo, ¿sí? Por kilogramo, porque tenemos que multiplicarlo por esta masa en kilogramos para que se vayan y para que luego de multiplicarlos por los Kelvin nos quede en joules o en kilojoules, que es lo que queremos, ¿sí? Necesitamos kilojoules. Entonces, aquí solo hay que multiplicarlo por Kelvin. Entonces, esto de aquí, todo esto de aquí, es esa C sub V grande, ¿no? C grande sub V, ¿sí? Y a esto se llama no calor específico, que es el pequeñito, sino capacidad calorífica. Esta es la capacidad calorífica. Bueno, un gas ideal con esta capacidad calorífica nos damos cuenta por las unidades y además por el tamaño de esto. Confíen más en las unidades que en esto. Esto igual lo pueden escribir en mayúscula, minúscula. Pero esto sí, las unidades pues son las unidades, ¿no? Un gas ideal con esta, ¿cómo era? Capacidad calorífica, lo dije creo que bien, efectúa los siguientes procesos politrópicos en forma sucesiva. Pasa adiabáticamente del estado 1 al 2, mientras los alrededores le suministran estos kilojoules de trabajo. Pasa del estado 2 al 3 mediante un proceso isobárico, disminuyendo su energía interna en no sé qué cantidad. Pasa isotérmicamente del estado 3 al 4 absorbiendo no sé cuánto de calor. El calor total cedido por el sistema es de bla. La temperatura del estado 2 es no sé qué. Determine el cambio de energía interna, el calor y el trabajo para cada proceso. Otra vez hay que hacer la tablita esta delta U, Q, W. Determina el cambio total de la energía interna cuando tenemos 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4. ¿Cuántos hay acá? 3 a 4 y ya está, ¿no? Y luego entonces aquí de 1 a 4, pasamos en la raya y esto es el total, ¿sí? Determina el cambio total, podemos escribir aquí total o de 1 a 4, es lo mismo, ¿sí? Calor, trabajo, bla bla, es que más dice los procesos, bueno, muy bien, entonces vamos a tratar de otra vez, a ver en qué me equivoco ahora. Dice delta U, bueno, del 1 al 2, adiabáticamente, ponemos un 0 por aquí, adiabático, del 1 al 2. Mientras los alrededores le suministran 555, 5 que nos dan los alrededores. Esto es trabajo negativo porque los alrededores trabajan sobre el sistema y no al revés. Entonces, menos 555. Bien, ¿qué más? Pasa del estado 2 al 3 mediante un proceso isobárico. Isobárico, dije, esto está mal. Ay, tengo que borrar todo. Isobárico, me lo confundí con el isocórico, yo ya iba a poner un 0 precioso. No se puede poner un 0 precioso. Acá no se puede poner nada. En el isobárico no hay un 0 ni aquí, ni un 0 aquí, ni un 0 aquí, ¿sí? Cuando es isocórico hay un 0 aquí. Cuando es adiabático hay un 0 aquí. Cuando es isotérmico ya le habrán agarrado la onda y habrán puesto un 0 aquí. Pero cuando es isobárico no hay ningún 0 en ningún sitio. Hay 3 numeritos y ya está. Entonces acá no hay un 0, no hay nada. Entonces
Pasa del 2 al 3 mediante un proceso isobárico, disminuyendo su energía interna en, esto sí lo podemos notar, 1792, 1792. ¿Y cómo disminuye la energía interna del sistema? Cuidado, si nos dicen que disminuye la energía interna del ambiente, porque también tendremos que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces, esto es del sistema. Entonces le ponemos un menos y tan. Sí, nos tendrían que decir más cosas, ¿no? Tendrían que decir que está aislado el ambiente, algo así, para que nosotros podamos ver qué onda ahí. Bien, esto está bien. Pasa isotérmicamente del estado, bueno, esto lo sabemos, esto no sabemos nada. De 3 a 4, ¿qué sabemos? Pasa isotérmicamente del estado 3 al 4, absorbiendo 1968 de calor. Calor, 1968, parece una fecha, ¿no? 1968 de calor, bien. Pasa un año, ¿no? Entonces, 1968 de calor absorbe más, aquí, perfecto. Dice, el calor total cedido por el sistema es de 3130 kilojoules. El total, ¿no? El total cedido por el sistema nos dicen que es 3130. 3130 es lo que cede el sistema, ¿no? Menos. ¿Sí? Si lo cede el sistema, es que se lo regala el ambiente. Entonces sale del sistema hacia el ambiente, fluye del sistema al ambiente. Y por eso le ponemos un menos. La temperatura del estado 2 es no sé qué. Bueno, entonces este está un poquito más complicado, ¿no? Quedan estos huecos. ¿Y qué? Bueno, este lo podemos llenar fácil, simplemente aquí, primera ley. Y entonces, pues sabemos que acá tiene que ir un 555. Simplemente porque menos el trabajo para un proceso adiabático, menos el trabajo es el delta U. Bien, acá no podemos hacer nada porque aquí no tenemos nada. Bien, y en este último, ¿qué decía? Me parece que faltó anotar algo. De 3 a 4, absorbiendo, pasa isotérmicamente, si nos faltó anotar un 0 aquí, isotérmicamente, y de 3 a 4, ¿no? Bien, entonces este también es fácil, 1968. ¿Por qué? Porque sabemos que esta cantidad menos esta cantidad tiene que ser 0. Listo. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora podríamos llenar este de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de todos estos es menos 3130. Bueno, entonces ponemos aquí lo que sea, lo que dé esa cuenta. Y luego podemos hacer esta cuenta para sacar este número. Y una vez que tenemos este número, ¿sí? Porque con esto vamos a imponer la primera ley de la termodinámica, luego vamos hacia abajo aquí y calculamos este número como el total, este número como el total, y luego hacemos la suma y tiene que dar otra vez, esto tiene que cumplir también con la primera ley. Bueno, eso me imagino que está hecho aquí, ¿no? Primero copiamos los negritos vienen de la letra explícitamente, simplemente es interpretar la letra y poner los numeritos en negro, ¿no? Yo normalmente empiezo por ahí, empiezo por traducir la letra en números, ¿no? Lo que dice ahí la letra, ¿no? Dice, ¿qué dice? El primero nos dice que es adiabáticamente, ponemos este 0, luego nos dice que es adiabáticamente, pero que los alrededores hacen 555 kJ de trabajo, lo ponemos acá. Luego nos dice que pasa del 2 al 3 de un proceso isobárico, disminuyendo su energía interna en 1792, ponemos un menos, 1792 por aquí. Luego pasa isotérmicamente del 3 al 4, un 0 para el delta U, absorbiendo esto de calor, más menos, un más 1968, un 0 por aquí. Todos estos son negritos porque vienen directo de la letra. Y luego, por último esto, ¿no? 3130 kilojoules, calor total cedido. Calor total cedido menos 3130. Una vez que tenemos los negritos, podemos, a partir de la primera ley, y bueno, si queremos usarlo para el trabajo, para el calor, para, bueno, despejar el calor del trabajo, hacemos esto. Entonces, en este caso, el delta U, usamos la primera ley como va y nos da 555. El trabajo, aquí lo despejamos, usamos esta de acá y nos da esto, ¿no? Entonces ponemos este azul, viene para aquí, este verde viene para aquí y vamos llenando la tablita. Luego, estos que están en azul y verde, ahora los ponemos en negro. Este lo ponemos en negro, este lo ponemos en negro y seguimos avanzando. ¿Cómo? Pues llenamos como con esto. Esto tiene que sumar, ¿no? Este más este más este tiene que sumar menos
3130 y esto está hecho aquí Q total, Q1 más Q2 más Q3. Bueno, acá debió decir Q12 más Q23 más Q34, ¿sí? Q12 más Q23 más Q34 igual a Q14 o Q total, ¿no? QT. Entonces esto pues la cuenta y sacamos que menos 5098. Ese es el número que tenemos que tomar de aquí y poner por aquí. Bueno, ¿qué más? Y este de aquí, pues primera ley, ¿no? Primera ley de nuevo, usamos esta. Q menos W para el proceso 2.3. Q menos W para el proceso 2.3 es Q vale menos 5098 menos 1792 y eso da menos 3306. Bien, luego vamos a sumar aquí y vamos a sumar aquí. Tendremos un número por acá, otro por aquí, que son este y este. ¿Y qué más? Pues esto también hay que verificar que cumpla con que delta U es igual a ¿qué? A Q menos W. Vamos a probar, ¿no? Acá tenemos un menos 1237 igual a menos 3130 más, porque es menos por menos más, 1893. Esto es una resta, pues que gana porque es más grande, el signo está bien, acá hay un 7, acá hay un 3, acá hay un... Sí, está bien, ¿no? Tiene pinta de estar bien. Bien, listo. Entonces, ¿qué más? Ahora tenemos que esquematice los procesos realizados en el espacio PB. Bueno, esquematicemos pues. Entonces eso es de 1 a 2. De 1 a 2 por un proceso adiabático. Tratamos de dibujar una cosa así. Una adiabática que es, recordemos, tiene forma de 1 sobre X, es decir, de hipérbola, pero un poco más inclinada. Bien, entonces, y una vez que la dibujamos, tenemos que decidir si vamos para la izquierda o para la derecha, y eso es fijarnos en el signo del trabajo. En este caso, negativo, así que tenemos que ir de derecha a izquierda. Tenemos que comprimir, tenemos que achicar el volumen, y eso es de derecha a izquierda, y eso fue lo que pintamos aquí. De derecha a izquierda, a lo largo de esta curva, que va como 1 sobre B a la gamma. Sí, lo dije bien. 1 sobre B a la gamma. Bien, con gamma, un número mayor que 1. Vamos por aquí. Bien, luego de 2. De 2 a 3 vamos por un proceso que era isobárico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos 3 números. Cuando tenemos 3 números es isobárico. ¿Sí? El 1-2, adiabático. No hay calor, pero se comprime debido a el accionar del agente externo que nos apachurra el sistema. Este de aquí. Bien, luego de 2-3, isobárico. ¿Eso que es? A presión constante. Y esta presión es un pelín más grande que esta, ¿sí? Pelín nada más, porque si no, no. Y ¿qué pasa si no es cuasi estático? Y mientras esto se apachurra, tenemos que ir liberando calor a un baño que a su vez va cambiando la temperatura, ¿sí? Cada vez va teniendo temperatura mayor, ¿no? El baño. Entonces, bueno, esto es a presión constante, y además a presión constante dijimos que la temperatura pues disminuye, ¿no? Disminuye, nos damos cuenta por el signo de esto, ¿no? Disminuye la temperatura. Bueno, y las isotermas como van pintadas, pues así. ¿Y cómo aumenta la temperatura de esas isotermas? Así. ¿Cómo disminuye? Pues así. Y entonces, cuando pasamos de aquí para aquí, lo que va pasando es que vamos disminuyendo la temperatura. Disminuye de 2 a 3, disminuye la temperatura, nos damos cuenta por este signo, y pues con eso, ¿sí? A presión constante. ¿Qué más? De 3 a 4 es el que está por acá. Esto es isotérmico, por eso hay un 0 aquí. Isotérmico. 3 a 4 es isotérmico. Esto es un baño a temperatura constante. Entra calor, hace trabajo el sistema y
Mientras pasa todo esto, baja la presión, aquí vamos bajando la presión de a poquito, y va expandiéndose el sistema, ¿no? Bien, de tal forma que lo que entra de calor sale exactamente la misma cantidad de trabajo. Y aquí pintamos un isoterma y hacemos una expansión porque esto es más positivo. Bueno, entonces partimos de 1, llegamos a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4, quién sabe por dónde. Bueno, listo, y eso es todo. Una vez que sumamos todos estos, ya dijimos, ¿no? Ya creo que esto ya verificamos que sí, que esto cumple con la primera ley. Tan. Ahora que falta algo, ¿eh? Sí, por eso nos dan la temperatura del punto 2 y nos dan el C sub V, con lo cual podemos calcular las temperaturas de los otros estados porque conocemos el cambio de energía interna y como se trata de un gas ideal, se cumple que el delta U es M C sub V a delta T, esto es cierto, pero no es lo que vamos a usar. Delta U igual a C mayúscula V delta T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está incluida ahí la masa del sistema. Está incluida la masa del sistema, está multiplicado por la masa, digamos. ¿Sí? Este es otra vez, no el calor específico, sino el calor, no, capacidad calorífica. Eso. Bien, entonces usamos la capacidad calorífica, multiplicamos por el delta T y obtenemos el delta U correspondiente. ¿Sí? Que si es el proceso 1-2. Un proceso 1-2, usamos el delta U de ir de 1 a 2. ¿Sí? Entonces aquí ponemos delta U 1 a 2. C sub V por delta T. ¿Y este delta T qué es? Pues este 2 menos T1 en el caso de este delta U de 1 a 2. De aquí despejamos T1, ¿no? T1 porque es la que no conocemos, T2 sí la conocemos. Bien, entonces nos queda delta U igual a CB por T2 menos CB por T1, queremos despejar T1, esto lo pasamos para el otro lado, esto lo pasamos para el otro lado, nos queda que T1 es igual a CB por T2, esto pasó restando, menos delta U, 1, 2, dividido, todo dividido, C sub V, este C sub V se va, este C sub V queda ahí, y eso fue lo que está escrito aquí, T2 menos delta U, 1, 2, sobre C sub V. Perfecto, hacemos la cuenta. 428 Kelvin, eso es la temperatura 2, nos lo dice la letra aquí. Luego, delta U, 555 kilojoules. Luego, C sub V, 12.7 kilojoules por Kelvin. Hacemos la cuenta y nos da una temperatura menor, ¿no? Esto está bien porque 1 tiene menor temperatura que 2. Porque esta cosa va cortando isotermas, ¿sí? Va cortando isotermas. Y las isotermas van así, digamos, está exagerado el dibujo, ¿no? Y esto va cortando isotermas, ¿no? Entonces va cortándolas a medida que se expande adiabáticamente, va cortando temperaturas menores y menores y menores. Bien. ¿Sale? Entonces este punto de aquí necesariamente tiene menor temperatura que este de aquí. Bien, va para arriba. Luego vamos de 2 a 3, aquí disminuye la temperatura, entonces la temperatura de 3 debe ser menor que la temperatura de 2. Veamos, temperatura de 3, hacemos las cuentas, menor que la temperatura de 2, que era de 428. Está bien, bueno, está bien, no sé si está bien, pero por lo menos bajó, ¿no? O sea, se movió en el sentido correcto. Ahora, para despejar esto, pues algo muy similar, ¿no? Decimos delta U que 2,3 es igual a C sub V por T3 menos T2. Ponemos aquí los paréntesis. Lo que queremos ahora es calcular T3. Entonces nos queda C sub V por T3 menos C sub V por T2. Pasamos C sub V por T2 para el otro lado y lo dividimos todo por C sub V y así que queda despejado T3, que queda delta U sobre C sub V más T2. Perfecto. Del delta U 2,3 es negativo, ponemos ahí su signo, hacemos la cuenta y entonces obtenemos una temperatura menor para el punto 3 que la que teníamos para el punto 2 y eso es correcto. Bien, entonces por ahora la temperatura mayor es la de 2, tanto la de 1 como la de 3 son menores. Luego de 3 a 4 vamos por un proceso con capa 1 o con K1, no sé qué sea esta letra,
Y eso significa que mantiene la temperatura constante. Como mantiene la temperatura constante, no cambia la temperatura de 4 debe ser la temperatura de 3 porque este delta U es 0. 286.9. Bien, listo. Y con eso ya tenemos todas las temperaturas y las temperaturas de los estados 1, 2, 3, 4. Noten que podríamos, si quisiéramos, calcular el cambio de temperatura entre 1 y 2. ¿Sí? El cambio de temperatura entre 2 y 3. ¿Sí? Estos son los delta T. ¿Sí? Bien, y estos delta T son análogos a los delta U que estamos calculando. ¿Sí? Son cambios en una propiedad que es función de estado. ¿Qué quiere decir función de estado? Que depende del punto. ¿Sí? U es función de estado porque U del punto 1 toma un valor bien definido dada la temperatura del punto 1. U del estado 2 toma un valor bien definido dada la temperatura del estado 2. U del punto 3 toma un valor bien definido dada la temperatura del punto 3 y así. Similar a lo que ocurre con la presión, ¿no? La presión pues toma el valor M, la masa está fija, está cerrada, por R', es fijo, está dado, pues si fijamos la temperatura y fijamos también el volumen, pues ya sea del punto 1 o del punto 2 o del punto 3, pues entonces vamos a obtener o el punto 1 o el punto 2 o el punto 3, la presión, ¿no? Bien. Y estas cosas no dependen de la trayectoria, es decir, el delta U, el proceso 1-2, depende únicamente de los estados inicial y final de U2 y U1. Da igual si vamos de 1 a 2 así, o si vamos así, o si vamos así. Da igual. El estado inicial y el estado final siempre es el mismo. Sí, entonces el delta U siempre es el mismo. Los que cambian son el calor y el trabajo. ¿Sí? Recuerden eso. Si vamos de 1 a 2 así, pues el trabajo es el área bajo la curva. Y entonces, sí, ¿no? La integral de P de B. Recuerden. ¿Por qué? Porque era el trabajo en mecánica. Recuerden. No se olviden de mecánica. Es la fuerza por el desplazamiento. Pero esta fuerza la podemos multiplicar por... Vamos a hacer así. Hacemos trabajo igual a integral de la fuerza de X. Y para transformar esto en esto, trabajo igual a integral de P de B, pues nada más hacemos, multiplicamos por el área aquí y dividimos por el área aquí, no le hicimos nada, multiplicamos por un 1, escrito convenientemente. Esto es la presión, esto es el dB. Y entonces esto de aquí, el trabajo mecánico, es igual que el trabajo termodinámico. Sí, salvo por un signo, porque esto es la fuerza interna y aquí en mecánica se pone el agente externo en lugar del interno, pero esa es la única diferencia. Y eso hace que aparezca el menos aquí, ¿no? El delta U igual a Q menos W. Este menos es porque aquí estamos usando al agente interno y no al externo. Si pusiésemos el externo aquí, entonces aparecería un más aquí. Y hay libros que trabajan así y no les pasa nada, no se rompen. También, no están equivocados, están correctísimos. ¿Sí? Están igual de bien que lo que hacemos nosotros. Es cuestión de elegir. Pues cuando uno compra un texto de termodinámica, pues hay que ver cómo definen el trabajo para ver cómo trabajar y nada más, ¿vale? Pero bueno, muy bien, entonces el 4, vamos a hacer el 4 ya. Un sistema que no sé si hacer el 4. Vamos a no hacer el 4, vamos a dejar el 4 para otro momento y vamos a ver esto otro que quería mostrarles, ¿no? Faltó mostrar esta diapositiva que muestra por qué el proceso adiabático se puede expresar así. Se puede expresar como P1, B1 a la gamma, P2, B2 a la gamma. Sí, siempre dijimos que esto era cierto, ¿sí? Dijimos, sea el proceso adiabático, entonces pusimos una gamma acá, pero nunca explicamos por qué, ¿no? Bueno, ahora
creo que ya estamos en condiciones de entender por qué. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a imponer, ahora que sabemos de esto de la primera ley, podemos escribirla. Vamos a escribir la primera ley y decir delta U es igual a Q menos W. Bien, ¿y qué más? Pues como es adiabático, pues ya sabemos, ¿no? Q0. Q0. Bien, ya le agarramos la onda porque hicimos unos cuantos ejercicios y ya tenemos bien claro eso. Adiabático, Q0. Bien, entonces delta U es simplemente menos W. Correcto. Y menos W, bueno, W ¿qué es? Es el trabajo, ¿no? El trabajo aquí, este es el cachito de trabajo que está vinculado a un cachito de incremento de volumen del sistema. Bien, entonces el trabajo es PdV. Sale, eso por un lado. Por otro, tenemos que es el gas ideal. Y si es el gas ideal, pues se cumple esto de aquí. dU es igual a NS sub V de T. N o M, ¿no? Aquí sería el calor específico molar. Eso quiere decir que esta cosa viene dado en términos de moles. Kilojoules por mol por Kelvin. ¿Sí? Calor específico molar. Son muchas palabras, ¿no? Pero bueno, así es esto. Entonces, NS sub V de T. Ya está fácil, molar y ya está. Entonces, dU, otra vez, NS sub V de T. Perfecto. ¿Y qué más? Y esto, pues ya saben, ¿no? Esto es la ecuación de estado, no digan la ley del gas ideal porque eso no está bien, ¿no? Es la ecuación de estado, la EE del GI. La ecuación de estado del gas ideal. Bueno, entonces, ¿qué? Esto lo vamos a poner en la licuadora y vamos a llegar aquí. ¿Sí? Ese es lo que vamos a hacer. La gracia de todo esto es que vamos a imponer gas ideal, vamos a imponer proceso adiabático, vamos a imponer que se cumpla la primera ley, porque se tiene que cumplir. Y entonces, licuadora, ¿y qué va a salir? Va a salir esto. ¿Sí? Y así que, pues así vamos a demostrar que esto efectivamente corresponde al proceso adiabático del gas ideal. Vale, bueno, ahora, la licuadora, el proceso de mezclar esto y llegar hasta acá. Bueno, eso, vamos a ver. Vamos a quitarme de aquí y vamos a ponernos por acá. Total, esto ya sabemos lo que vamos a llegar. Entonces, ¿qué? Dice NSV de T, esto es delta U. En NSV de T, esto tendríamos que haberlo escrito así, ¿no? Para que tuviera más sentido. Bueno, DU, esto es D. DU igual a DQ menos DW, esto se va, esto es DW. El DW es PdV, pues escribimos PdV aquí. Esto es PdV, aunque no parezca, es PdV. El menos es este menos, ¿no? ¿Qué dice aquí? Esto dice DU igual menos PdV, donde la P la sustituimos por toda esta cosa de acá y ya está. El dB es este de aquí, P es todo esto. Bueno, listo. Y luego arreglamos aquí un poquito, pues la N aparece de los dos lados, la quitamos. dt sobre la temperatura la pasamos dividiendo. Nos queda esto de este lado y del otro nos queda dB sobre B, la N no está, RT, no, la T se fue, R sobre C sub B. Este C sub B lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda dt sobre T igual a menos R sobre C sub B dB sobre B. Bien. Y ahora, pues ahora esto de aquí, R sobre C sub B, se puede escribir como gamma menos 1. ¿Por qué? Dada la definición de gamma. Recordemos, gamma era igual a CP sobre CB. Pero además habíamos visto que CP era igual a R más C sub B. ¿Sí? El C sub B es más grande que CB en la cantidad R. ¿Sí? Bien, y entonces C sub B es R más CB y esto lo dividimos entre CB. Y eso es igual a R sobre C sub B. Esto no está llegando a donde yo quiero. Más 1, pero esto no es lo que yo quería, ¿no? No es. Bueno, sí. Bueno, seguimos. Entonces, sí, vamos bien. R sobre C sub B más 1. Entonces, ¿qué? Esta igualdad es con esto, pero también con esto, ¿no? Transitividad. Entonces, gamma es igual a esto.
y este más 1 lo podemos pasar para el otro lado restando. Entonces ahí obtenemos lo que es R sobre C sub B. ¿Qué es R sobre C sub B? Es gamma menos 1. Gamma menos 1 es R sobre C sub B. Sí, estuvo bien. Bueno, entonces tenemos menos R sobre C sub B, menos R sobre C sub B o menos gamma menos 1, que nos conviene así, de B sobre B. Bien. Gamma delta 2. Y ahora podemos integrar, ¿no? De este lado y de este lado. O antes de integrar podemos pasar esto para aquel lado, sumando como está aquí. Esto no es un paso muy necesario, pero bueno, aquí está hecho, lo dejamos, lo respetamos, ¿no? ¿Qué más? Podríamos haber integrado de este lado y integrado de este lado, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a hacer, no? Vale, la integral de 0 es 0, ¿sí? La integral aquí pues va a ser entre un estado inicial cualquiera, T1. Vale, y este también es el volumen que le corresponde a esta T. Esto le corresponde a esto, así como esto le corresponde a esto. Hay una correspondencia entre estas dos. Vale. ¿Y qué más? Luego aquí ponemos una T cualquiera, podría ser T2, pero es una T variable, ¿no? T2 o T, simplemente T, y a T le corresponde, pues B. ¿Va? Entonces vamos a integrar esta cosa. Al integrar de este lado nos queda logaritmo de T, ¿sí? Logaritmo de T menos logaritmo de T1, ¿sí? Y al integrar esta cosa, bueno, noten aquí que al integrar, pues primero, antes de integrar sacamos esto de factor común. Eso implica que esto es constante. Y eso es cierto para el gas ideal. Para el gas ideal. Para el gas ideal. ¿Para cualquier sustancia? No, gas ideal. Aquella que las interacciones no cuentan, ¿sí? Si cuentan las interacciones, esto pues igual y no es tan cierto. Entonces, para afuera, esto de aquí nos facilita la vida, claro. Esto es otra vez el logaritmo. Entonces ahí escribimos más gamma menos 1, dice ahí, aunque no parezca, logaritmo de V, qué feo, menos gamma menos 1, qué feo que está quedando, logaritmo de V1, ¿no? Bien, todo eso dice aquí. Ahora, este es una constante, menos logaritmo de T1, y este de aquí, otra constante, menos gamma menos 1, logaritmo de V1. Esas constantes las pasamos para el otro lado. Esta y esta. ¿Por qué son constantes? Porque V1 es fijo y T1 es fijo. Entonces las pasamos para el otro lado y eso aparece aquí. ¿Sí? Porque aquí no está dicho. Eso aparece acá. Es esta constante de aquí. De este lado nos quedamos nada más con el logaritmo de T, con esto de aquí, que es lo variable, logaritmo de T, más gamma menos 1, logaritmo de V, más gamma menos 1, es esto de acá, logaritmo de B, que está muy feo escrito, pero ahí dice eso. Entonces todo eso es nada más logaritmo evaluado en T y esta cosa por el logaritmo evaluado en B. Las otras, las que dependen de T1 y V1, van para el otro lado, van a formar esta constante que es, como lo dice la palabra, constante porque el logaritmo de un número, pues es una constante y el logaritmo del otro también, y gamma también, y 1 también. Entonces, eso es constante. Bien, ahora esto de aquí a su vez se puede rearreglar tantito de la siguiente forma. Esto de aquí que multiplica el logaritmo lo podemos pasar por aquí como exponente, ¿no? Entonces nos queda el logaritmo del volumen de gamma menos 1. Y eso nos conviene porque luego este logaritmo lo podemos multiplicar, bueno, sumar fácilmente al logaritmo de t. Y nos queda esto, ¿no? Nos queda logaritmo de t por esta cosa de acá, por v a la gamma menos 1. Ok. Esto de aquí, logaritmo de t por v a la gamma menos 1, resulta que tiene que ser esto de aquí. Tiene que ser una constante. ¿Sí? Esta constante de donde venía, pues ya explicamos, ¿no? De evaluar acá el t1, de evaluar acá el v1, el logaritmo, no sé qué, para el otro lado, y el logaritmo también de t, para el otro lado. Esto es constante. Bien, y ahora pues, si esto es constante, hacemos, ¿no? Y esto es una igualdad, pues elevamos de los dos lados exponencial de lo que tenemos aquí. Este es nuestro argumento, hacemos exponencial de todo esto. Y del otro lado, exponencial de todo esto. Exponencial de una constante es otra constante. Es una constante diferente, pero es una constante al fin. Ok, y la exponencial de todo esto es t por v a la gamma menos 1. Y esa la dejamos
de este lado. T por B a la gamma menos 1 es igual a una constante. Entonces, ¿qué? Pues T1, B1 a la gamma menos 1, por ejemplo, este 2, B2 a la gamma menos 1. Esto ya lo vimos que se cumplía para el proceso adiabático, pero vamos a manipularlo tantito para llegar a esta de aquí, que es la que más reconocemos, ¿no? Que la miramos así y decimos, proceso adiabático. Bueno, entonces, esta también, esta es proceso adiabático, igual como esta, ¿no? Esta la usaban, por ejemplo, para aquellos ejercicios donde queríamos sacar B2 de repente, pero no teníamos las presiones, ¿no? Teníamos los volúmenes y teníamos las temperaturas de repente y no teníamos B2, ¿no? Y lo podemos sacar de acá sabiendo que el proceso era adiabático. Bueno, entonces, esto manipulándolo fácilmente, porque T1 es P1, B1 sobre NR, y eso pues es simplemente despejar T de aquí, ¿no? Despejamos T, nos queda que T es igual a PV sobre NR, y T1 pues será P1, B1 sobre NR, y T2 será P2, B2 sobre NR. Y eso lo ponemos acá, ¿no? P1, B1 sobre NR, P2, B2 sobre NR, y esta. Y entonces, pues las NR se van. Y entonces nos queda P1 por B1 a la gamma menos 1 igual a P2 por B2 a la gamma menos 1. Pero como este numerito y este numerito son iguales, entonces eso nos permite decir que B1 por B1 a la gamma menos 1 es lo mismo que B1 elevado a la gamma menos 1 más 1, y menos 1 más 1 se van, entonces nos queda B1 a la gamma, B1 a la gamma. Entonces P1 por B1 a la gamma, igual a P2 por B2 a la gamma, P2 por B2 a la gamma. Y esto es lo que queríamos ver. Y como esto va para los dos lados, porque esto de aquí, ¡ay! ¿Qué pasó? Acá. Porque esto implica esto, que implica esto, que implica esto, y así, ¿no? Nos la llevamos para atrás, llegamos hasta aquí, hacemos esto y llegamos hasta acá. Y cuando llegamos hasta acá decimos, que pongamos esto implica necesariamente que el proceso, si imponemos por ahí que sea un gas ideal, entonces necesariamente es adiabático, ¿sí? Y por eso cuando nosotros escribimos una gamma por aquí, decíamos, es proceso adiabático. Y ahora ya sabemos por qué. ¡Tarán! Bien, lindo, bonito. Bueno, esto era necesario. Ya está. Listo. Con esto terminamos por hoy. Hasta la que sigue. Bye bye.